Buenas Buenas noches, ¿cómo has noches. estado? Lupe, ahí Muy está bien, también, muchas gracias. Bueno, me con mucho alegra. frío, con mucho frío. Hoy está haciendo frío, es cierto. Mucho, Hoy mucho. está haciendo frío. Sí. Yo no tengo frío. Bueno, familia, vamos a orar rápidamente. Tengo también, para empezar, o antes de empezar este nuevo tiempo, las notas del examen y listo, listo, y Oh, arrancamos. Entonces, ninguno perdió, a todos les fue muy bien. Vamos a orar. Amado Señor, queremos darte muchas gracias por este tiempo, oportunidad y privilegio de estar delante de ti. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y nos das esa posibilidad de aprender, de estudiar, de interiorizar, Señor. Y lo que dice tu palabra, duras porque en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dice tu palabra. Por eso, Señor, nos colocamos delante de ti y aún con el grupo ya consolidado y definido, para que sigas tú, Señor, estructurando nuestras vidas y formándolas a la luz de tu palabra con esta nueva materia que vamos a desarrollar a partir del día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bueno, Rafita está por ahí. Bueno, un saludo para Gustavo, para Beticita, para Luz Marina, para Marci, Buenas noches. para Claudita, para Rafa, para Wendy, para Paulita, Vilma, Dieguito, Luz Mari e Iván. Un saludo para todos ustedes, familia. Gracias, Liz. Vamos a compartir un momentico la pantalla. Creo que ahí la están viendo. Y entonces vamos a arrancar precisamente tocando este tema para que no queden por ahí pendientes. Lo único que está pendiente por allí es que les voy a enviar las notas de los versículos, las notas de las guías y listo. Como ustedes pueden ver ahí, bueno, están las notas: Diego 9, Iván 10, Luz Marina 10, Mónica 7, Luz Mari 8, Claudita 10, Rafael 8, Gustavo 9, Vilma está pendiente, Betty 8 y Paola 8. Los que no están como Wendy, pues es porque no presentó el examen, pero ya nos ponemos de acuerdo. ¿Listo, Wendycita? Ay, sí, es que lo que estaba contando ahorita, el viernes pensé que era jueves, me equivoqué. Ah, Entonces, para mí, me- yo el jueves estaba campantemente pensando que era miércoles, la semana no, pues. pasada. Y hoy como esta semana fue lunes, más de uno también se andaba perdido con si era jueves o Pero miércoles. esta semana sí, pero el colmo me pasó fue la semana pasada. Bueno, Pero no bueno, importa, ya nos ponemos de Lástima. acuerdo. Familia, vamos entonces bueno, a dar inicio. Vamos a empezar en este momento. Hemos terminado un primer bloque que se culmina con esta evaluación. Este primer bloque contenía 2 materias, 10 lecciones, iban desde los esenciales de la familia hasta la agenda de instrucción cristiana. A partir de la lección 3 a la lección 10, vimos lo que es agenda de instrucción cristiana. Y allí vimos muchas generalidades que fueron evaluadas aquí, cosas que obviamente quiero reiterar, no son para que simplemente las tengamos en la mente y pasemos un examen y obtengamos una nota. Es más importante el entender que aún cada una de esas cosas son las que acabamos de ver o que vimos hasta la semana antepasada, son las que a lo largo del curso y de la vida vamos profundizando. Es decir, siempre para crecer hay que conversar con Dios, recurrir a la Biblia, instruirse en la mayordomía, ser lleno del Espíritu Santo, o sea, esas cosas son básicas. Siempre hay que pedir perdón, apropiándonos del perdón, Sí. acercándonos a Dios, reconociéndolo como pecado. Siempre hay que alimentarnos de la palabra de Dios, oyéndola, escuchándola, meditándola, bueno, oyéndola, leyéndola, estudiándola, memorizándola y meditándola. Esas cosas no son aguas que pasaron y pasemos al siguiente tema, no, son cosas que incorporamos en nuestra vida y lo más importante es hacerlas prácticas y cotidianas. Por ejemplo, la de la llenura del Espíritu Santo.
desear la llenura, pedir la llenura, rendir áreas de mi vida al Señor, ¿cierto? Pedir la llenura y agradecer por fe, creer por fe precisamente que eso es. Bueno, todas esas cosas son aspectos que, repito, no deben simplemente quedarse atrás, sino incorporar, vamos incorporando. Y en la medida en que vamos avanzando, también vamos a ir metiéndole un poquito, perdónenme en el término, un poquito de más muela a lo que es, digamos, la lectura de la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios. Entonces, dicho esto, vamos a entrar en una materia que se llama principios revelacionales. Así se denomina esta materia. Y es una materia muy importante porque entendiéndola como precisamente ahí dice, principios, un principio es un fundamento, es por donde debemos empezar, es ponerle orden a nuestra vida. Cuando uno está desordenado o cuando uno quiere ordenar algo, tiene que empezar por el principio. Y cuando la palabra de Dios también nos habla aquí y nos dice revelacionales, pues la revelación yo siempre quiero verla o siempre procuro explicarla como lo que en la antigüedad, porque ya prácticamente son cosas antiguas, se revelaban las fotos en cuartos oscuros con un bombillón rojo. ¿Quién se acuerda de cómo era eso? ¿De qué? ¿Alguno se acuerda o no? Yo soy fotógrafa, yo aprendí así. ¡Uy, caramba! ¡Qué maravilla! A veces Sí, estaba luz la marina. ampliadora en el cuarto oscuro con la luz roja. Y Ay, tocaba qué meter los negativos en Dectal y después ampliar la imagen y poner Ay, los qué trabajo. colgaditos a revelar. Pero era Bueno. increíble, era mágico, me encantaba. Entonces tú me vas a ayudar mucho para que nos expliques algo muy interesante y es que precisamente hablando de esto de la revelación, porque son revelacionales, cuando estaba el negativo es que le llaman a la hoja, ¿cierto? A la hoja ya ahí blanca o no. El negativo es el rollo que tiene una capa muy fina de nitrato de plata, que es lo que uno compra el rollito y se lo metía a la cámara. Ese después se sacaba y ese era el negativo. Sí. Listo, muy bien. El negativo tiene la foto, pero sí. Luego hay una hoja blanca que es el revelado y esa hoja blanca ya revelada es la que ponen en una bandeja o se coloca en una bandeja con unos químicos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero antes se pasaba por un proceso que era como revelar el negativo en una hoja. Eso se llamaba la ampliadora, porque los negativos eran pequeñitos. Entonces uno lo graduaba y quedaba la imagen proyectada, por así decirlo, en esa hoja. Y en ese momento era que uno ponía el químico. Algunos ya lo vemos muy rápido, pero quiero que entendamos ahí algo. En esa imagen revelada, en esa foto antes de meterle el químico, esa imagen es una hoja en blanco que no se ve nada, pero ahí está la foto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo. Eso es un principio revelacional. La capacidad que tiene de... Primera, ahí está la foto, pero todavía no la vemos. Pero ahí está la foto. Entonces, lo que quiero decir allí, están en la Biblia que rigen el mundo, ¿cierto? Pero que no los vemos. Y para poderlos ver, debe ser revelado. ¿Aló, líder? Se fue el líder. Sí, se le está entrecortando. No lo revelaron. No lo No, revelaron. líder, ¿Escuchan se o le no? entrecorta, se le entrecorta. Ya, ahora sí, ya llegó. Está ¿Aló? cortado, se oye Se cortado. estaba escuchando segmentada el audio. El audio, líder. Me voy a cambiar de lugar a ver si de pronto en este punto se coge mejor la señal.
Ya está Bueno, entrando bien. No, líder, es que allá abajo donde usted está, la señal es como mala. No, yo desde aquí siempre he dado la clase y es que Sí. el Cuando, módem está en otro lugar. porque cuando yo estaba ahí con Mick, la verdad no me cogía la señal, me tocaba salirme No, para contestar y todo. no, fresco que aquí sí, porque el Bueno, módem está diferente. ¿Me escuchan? listo, Sí. ya. Listo, bueno, aquí siempre ha estado el entonces no vamos a tener problema. Bueno, eh, lo que quiero decir, familia, y ya, digamos, entrando en materia, es que los principios revelacionales son principios que siempre han estado allí y que deben ser revelados a nuestra vida. Es decir, pedirle a Dios que nos deje ver, que nos deje entender, Descubrir. como cuando dice la Biblia y habla de profecía, son cosas que están allí, pero que de pronto ante los ojos de la gente o ante los ojos de X personas, pues están ocultos. Y revelar es permitirme ver. ¿Qué es lo que hacen los principios? Nos protegen de nuestros deseos e impulsos. Ya lo vamos a ver más adelante. Ya, o sea, cuando los vayamos desarrollando, vamos a descubrir o vamos a entender que evidentemente ellos sirven para lo que está diciendo allí el material. Los principios revelacionales nos protegen de nuestros deseos e impulsos, nos protegen de nuestra lógica, de la lógica del mundo, nos protegen de nuestro razonamiento, nos protegen de mirar las cosas limitadamente. Ojo con eso. Y nos dan una perspectiva diferente respecto de lo que no entendemos o de lo que no habíamos entendido. ¿Qué es entonces un principio? Es un valor, ¿ya? Es un valor que precisamente lo que vamos a entender es que son fundamentales para nuestra vida. Vamos a ver el primero, son cuatro. Son cuatro principios revelacionales. Vamos a ver el día de hoy, vamos a ver uno. ¿Estamos? Entonces, este principio se llama el principio de autoridad espiritual. Y al ver o al, digamos en este caso, querer entender lo que es este principio de autoridad espiritual, pues quiero hacer estas preguntas para que ahí nos vayamos contestando, el que quiera contestar. ¿Qué es? O bueno, el que quiera contestar, vamos a ver aquí a ver, con Luz Marina. ¿Qué es para ti, Luz Marina, la autoridad? Abriendo el micrófono porque no se te oye. ahora Bien. sí. Sí, La autoridad es algo que yo debo obedecer y debo cumplir porque siempre está por encima de mí. la autoridad es algo que está por encima de mí. Muy bien. Paolita, ¿cuántas autoridades tienes tú actualmente? Líder, no las voy a contar, pero va a decir en dónde, en el trabajo, en la Eso, cruzada, sí, exacto. como en mi vida familiar también, pues que son mis papás y eso. Hay Muy bien. bastantes por ahí. Ivancho, ¿qué actitud? Estás por ahí, ¿cierto? Iván, Listo, Iván, ya. ¿qué actitud tienes tú ante las autoridades que están en tu vida? Normalmente es muy receptiva. Las autoridades que siempre son personas que te aportan, son que te guían, entonces siempre tienes que estar atento ante ese tipo de cosas. Muy bien. Tú dijiste algo que es clave, dijiste normalmente. ¿Qué es lo que hace que normalmente sea así y cuando anormalmente no es así? La actitud ¿La actitud de quién? propia, o sea, como de uno mismo, o sea, puede ser como el campo emocional en el que uno se esté parando para recibir ese mensaje. Muy bien. Bueno, cerremos los micrófonos, porfa, cuando hagamos las intervenciones para que no nos estorbemos. Ahí le pido el favor a los demás. Bien, Líder, familia. líder, quiero decir una cosa ¿Quién habla? a Luzberi.
Ah, listo, Luz Mary, cuéntanos. Mi gratitud. Sí, a veces yo acato la orden, pero yo también soy cuestionadora. Yo no sé, pues digo, de pronto eso no está bien, ¿no? Ante la autoridad. Ajá, muy bien, muy bien. Bueno, de eso se trata, porque gracias, Luz Mari, porque estábamos muy santos. Sí, sí. A mí me Estábamos aterra muy, eso. estábamos muy buenos hijos de Dios. Líder, cuando yo trabajé en el gobierno, a mí me daba muy duro, la Porque verdad, no me preguntaron a mí. cuando no estaba de acuerdo como con cosas que estaban mal o cosas así. Era muy difícil. Bueno, precisamente todas esas circunstancias son las que vamos a ir desarrollando y vamos a mirar aquí a lo largo de esta materia. Entonces, dice la palabra de Dios, cerremos micrófonos y luego volvemos una vez más a estar conectados. Dice la palabra de Dios, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga, para que en todo tenga la preeminencia. Colosenses 1:18. Entonces, la autoridad significa el poder de hacer, por ejemplo, en términos, digamos, muy generales, y luego lo vamos a ir aterrizando a nuestra condición como hijos de Dios, pero en términos generales la autoridad significa el poder de hacer que las normas, las leyes o las políticas que se han establecido se cumplan. Una persona puede tener poder, pero no necesariamente tiene autoridad. Entonces, ¿qué es la autoridad? Es el poder precisamente de hacer que las leyes o que las normas se cumplan, ¿ya? Es la capacidad de exigir obediencia, de mandar, de determinar. Entonces, miren, también encontrando la definición dice que la autoridad es aquella facultad que posibilita el gobierno de algo o que alguien, mediante leyes y normas, determine el quehacer de una comunidad. Y en términos generales y universales, pues el mundo se rige por leyes y hay una autoridad que posibilita que así se dé. Entonces, Dios, nosotros ya tenemos que ir entendiendo de a poco, en el desarrollo de esta materia, de esta lección mejor, que Dios es fuente de toda autoridad. Él es fuente absoluta de autoridad. Y también es importante tener esto claro por lo siguiente, porque Dios siendo fuente absoluta de autoridad, nos permite a nosotros eliminar los conceptos de lo relativo. ¿Qué es lo relativo? Lo relativo es que cada persona, desde el momento en el que, digamos, desde la creación en Adán y Eva y en el huerto, desde que el hombre tomó la decisión de vivir apartado, de vivir cortado de Dios, tomó la decisión de determinar para sí mismo qué es lo bueno y qué es lo malo. O sea, el hombre se negó a la autoridad de Dios para ser él mismo autoridad de sí mismo. Y al ser el hombre autoridad de sí mismo, decidió o empezaba a decir qué era lo bueno y qué era lo malo. Y eso terminó siendo relativo y nos tiene en el caos que está la humanidad hoy y que ha estado siempre, porque precisamente no es capaz de ponerse de acuerdo respecto de lo bueno y lo malo, porque cada uno tiene su propio parecer. Cuando nosotros volvemos a la autoridad de Dios y nos volvemos a conectar precisamente con la autoridad de Dios para nuestras vidas, entonces lo relativo queda a un lado. Lo relativo ya no es lo prioritario. Lo prioritario es que para mí algo puede ser bueno o malo, pero qué es lo bueno y lo malo para Dios? Porque entonces Dios se vuelve mi autoridad. Cuando aceptamos a Cristo en el corazón, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, le dijimos que lo recibíamos y lo aceptábamos como Señor y como Salvador. Y a algunos les queda muy fácil y es muy cómodo y es muy natural que nosotros asumamos o aceptemos a Jesús como nuestro Salvador, para que nos salve de la enfermedad, para que nos salve de una vida sin Cristo, para que nos salve de una vida sin Dios, para que nos salve en la eternidad, para que nos salve. De todo. Pero aceptarlo como Señor
significa que gobierne, que sea la autoridad de mi vida. Y cuando en el Nuevo Testamento nuestro Señor enseña el Padre Nuestro, es muy importante entender que el Padre Nuestro, el Señor lo que está enseñando es cómo orar. O sea, qué cosas hay que tener claras respecto de con quién me estoy relacionando. Y uno de los aspectos dice, hágase tu voluntad, como se hace en la tierra, que se haga, como se hace en el cielo, que se haga en la tierra. Y aquí yo quiero precisamente decirles lo siguiente, en el cielo Dios ejerce su autoridad, pero la ejerce también en la tierra en la medida en la que en los templos de Dios, que somos los hijos de Dios, acuérdense de Corintios, 1 Corintios 6:20, que dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nosotros, nuestros cuerpos son templos de Dios, ¿cierto? Dice luego el pasaje, glorificad pues a Dios con vuestro espíritu, con nuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Miren lo que dice, nuestro cuerpo es templo. Entonces, enlazando estos pasajes, cuando el Señor Jesucristo dice que se haga la voluntad de Dios en la tierra como se hace en el cielo, significa que cuando se hace en la tierra es que la voluntad de Dios se haga en la vida de aquellos que son templos de Dios, que han aceptado a Cristo como su Señor y como su Salvador. Entonces, ¿dónde se va a hacer y dónde en la tierra se ejerce la autoridad de Dios? En los hijos de Dios. Hola, Y líder. esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando yo comprendo precisamente que soy parte de la iglesia, que soy la iglesia de Dios, que pertenecemos a la iglesia de Dios, de la cual, como dice este pasaje que estamos leyendo, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Y quiénes somos la iglesia? Los creyentes. Los creyentes somos la iglesia. Los creyentes somos los que precisamente hacemos y conformamos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, o sea que Él es nuestra autoridad. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Líder, ¿Cuál es la realidad? perdóname Vamos a ver. tenemos Si van teniendo... 5 Dime. minutos, Sí, ¿vale? 4 minutos. 4 Ok. minutos y algo. Sí. Listo. Vamos a ver 2 puntos y volvemos a la siguiente para ver los otros puntos. Miren, familia, una realidad. Una realidad hoy en el mundo. Y seguramente que ustedes lo han experimentado. Una persona dócil y obediente a los mandatos de Dios pasa por alienada, por conformista. ¿Cuántas veces a usted le han dicho de pronto, usted para qué va por allá? Eso es ridículo, eso es absurdo. Le lavan el cerebro. O inclusive, cuando usted en su trabajo o en sus dinámicas tiene de pronto jefes difíciles, jefes o autoridades complejas de soportar. Ahorita les voy a pasar un pasaje para los que tienen jefes difíciles. Cuando usted le obedece a esos jefes, cuando usted no se rebela ante esos jefes, cuando usted no se rebeldiza ante esos jefes, los demás compañeros, las demás personas con las que tú estás, dicen, no sea bobo, usted es que es tonto, usted es que es, usted por qué se deja, o cosas así por el estilo. Estos son como, digamos, primeras aproximaciones, ¿no? Y por otro lado, una persona rebelde, anárquica, pasa también, en términos muy generales, acéptenmelo, pasa por alguien autónomo y dueño de sí mismo. Vamos a ir a la Biblia y yo quiero invitar, por favor, no sé si Gustavito me puede ayudar con esta lectura. Gustavito, ¿está por ahí? Señor. Romanos 13, del 1 al 2, si es tan amable, mi querido Gustavito. Voy aquí un momentito a cerrar. ¿Romanos qué? Aquí, la que dice aquí, Romanos 13. del 1 al 2. Bueno, no me he encontrado, pero creo que me lo sé. ¿Cómo es que comienza? Yo me lo sé, pero no. ¿No tiene la Biblia ahí al lado? Dice que no os conforméis. No. No, dice ese no es. sométase a toda persona. Sométase, yo me lo sé. Sométase a todas personas a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que el que se opone
a la autoridad, a lo establecido por Dios supone, y los que siempre acarrean para sí condenación. Y abro la Biblia, no la tenía abierta. Muy bien. El hombre por naturaleza, por Génesis, literalmente por Génesis, siempre quiere rebelarse a la autoridad. Hace parte de su condición de estar caído. A eso vino Jesucristo, a volvernos a reconciliar con Dios y con el concepto de autoridad. Y muchas veces, muchas de nuestras dificultades cotidianas y muchas de nuestras dificultades en la vida de pareja y muchas de nuestras dificultades con nuestros hijos o de nosotros como hijos o como jefes o como empleados, está pasado por este concepto de la autoridad, ¿cierto? El hombre siempre quiere rebelarse contra toda autoridad y contra norma establecida, y aquel que la sigue es, como dice allí, una persona tonta, una persona absurda, una persona que ¿por qué no lo hace si nadie lo está viendo? O como cuando los empleados de una oficina o un equipo de trabajo en una oficina, pues pareciese que o pareciera que necesitan de un capataz para trabajar, porque entonces si el jefe asoma, todo el mundo se pone juicioso, pero si el jefe no está, todo el mundo se relaja, ¿ya? Y lastimosamente, el problema precisamente de no entender el principio de autoridad, que es lo que estamos estudiando, inclusive lleva o ha llevado a la destrucción de muchos hogares. Porque hay hombres que no asumen su papel, mujeres que no asumen su papel, que no entienden su complemento que son, los hijos no saben para dónde coger, no saben a quién obedecer, los padres cada uno tiene, por ejemplo, su manera y su forma, entre ellos se desautorizan y entonces terminan los hogares sufriendo las consecuencias y al comienzo los hijos haciendo lo que quieren muchas veces, pero luego sufriendo precisamente el no tener claro el concepto o el principio de autoridad. Vamos entonces a esta parte, familia. Dice la Biblia en 1 Samuel 15:22. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Quiero pedirle el favor a Dieguito que ahorita más adelante me lea, vaya buscando Juan 7:17. Juan 7:17. Entonces, dice la palabra de Dios aquí en 1 Samuel 15:22. Ciertamente, ciertamente significa no hay nada más verdadero que esto. Ciertamente significa prestémosle atención a lo que a continuación Dios nos dice y es obedecer es mejor que sacrificios y prestar atención que cualquier ofrenda que uno pueda dar, como en este caso dice aquí el pasaje, la grosura de los carneros. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? El contexto de este pasaje es la situación aquella de Saúl cuando Dios le dio una orden acerca de los amalecitas y le dijo, acaba con los amalecitas. Esto es una situación de un contexto. Apaguemos los micrófonos, porfa. ¿Listo? Yo creo que Cerremos los micrófonos. Familia, cerremos los micrófonos, por favor. Y entonces, los amalecitas habían sido, para que contextualicemos bien esto, los amalecitas fueron un pueblo que cuando Moisés salió de Egipto e iba camino a la tierra prometida, camino a Canaán, ellos llegaron al territorio de los amalecitas. Entonces, Moisés le pidió el favor al rey de los amalecitas que por favor, Amalek era el pueblo, que por favor le permitiera pasar, que ellos no iban a tocar ningún grano de algún producto, ni ningún fruto, ni iban a tomar agua de ninguna fuente, solo querían pasar por el medio de su territorio para no tener que dar una vuelta. Los amalecitas no le dieron permiso, listo, pero no solamente no contentos con no permitirle cruzar por su territorio sin que ellos tocaran absolutamente nada, lo que hicieron fue que atacaron a Israel por la retaguardia. El pueblo de Israel empezó a dar la vuelta y, como siempre sucede, al final de una gran caravana, pues están los lentos, los rezagados, los enfermos, las personas que tienen un paso más lento, más difícil, y a esas personas, a esos débiles del pueblo, los amalecitas atacaron. Evidentemente ahí Dios se dio una confrontación y Dios, digamos, le dijo, bueno, esto
tarde que temprano, de esto va a haber justicia. De esta situación, de esta actitud va a ser justicia. Y esto lo digo ¿por qué? Porque hablando de autoridad, nosotros muchas veces podemos caer en la pregunta de ¿y dónde está Dios que permite que esto pase, que permite que esto, dónde habrá justicia? Pues quiero decirles algo. Dios tiene claro los tiempos del ejercicio de su justicia con base en su autoridad. Y también Dios es justo y actúa no al capricho nuestro de nuestro corazón herido, actúa con justicia en el tiempo de Dios. Y pasaron muchos años hasta que se dio esta ocasión. Y Dios, a través de Saúl, porque es que si uno no conoce el contexto, si uno no conoce la historia, dice, pero ¿cómo Dios, cómo es posible que Dios haya mandado a acabar con Amalek y con todo? ¿Por qué? ¿Qué sentido tenía? Pues tenía este sentido, ¿ya? Porque quiero decirles algo, Dios no es pusilánime. Una persona pusilánime es una persona que ve delante de sus ojos que pasan las cosas y pasa el tiempo y no hace nada y no se inmuta y no le importa. No, Dios no es pusilánime. Y resulta que llegó el tiempo en el reinado de Saúl, el primer rey de Israel. Y Dios quería utilizar a Saúl precisamente como un instrumento de su justicia, como instrumento de justicia. Y Saúl no quiso. ¿Y qué fue lo que hizo? No le hizo caso a Dios. Y aunque Dios le había dicho, por ejemplo, que inclusive acabara con todo el ganado, que no iba a aceptar ese ganado del pueblo al cual Dios le mandó a derrotar, Saúl lo que hizo, poniendo atención, y esto nos lo ha compartido hace poco el líder Jimmy, poniendo atención al pueblo, conservó lo mejor del ganado y se lo trajo y se lo quiso ofrecer a Dios. Y por eso es que el pasaje dice, a mí no me interesa que usted me venga a ofrecer lo mejor del ganado. Yo lo que necesito es que usted me preste atención, que usted me haga caso. Es como que, póngase cuidado, présteme atención, es como que si usted tiene un hijo y usted, ejemplo, le dice a su hijo, hijo, no, no, por favor, no robe, sea un hombre de bien, no traiga lo que no es suyo, no traiga nada ajeno, y su hijo robe, pero le diga, mamá, pero es que con esta plata, mire, mamá, que yo robé, sí, estuvo mal, mamá, pero es que con esta platica que me robé te traje este anillo de oro. Mamá, es que mira que con esta platica que me robé, mira que yo pude pagar o pude traerte y comprarte este carro y esta casa. Es para que me entiendan un poquito, ¿sí me entiendes? Cuando una persona tiene principios, dice, no, a mí no me interesa que esto que usted me está trayendo lo haya traído con plata o con dinero mal habido. No, cuando hay principios, eso se respeta, eso no se acepta. Cuando no hay principios, como lo que estamos hablando ahora, pues venga lo que venga, no importa de quién venga y aquí pues miramos, lo importante es disfrutarlo ahora. Entonces, mire lo que dice la Biblia. Obedecer es mejor que cualquier sacrificio y prestar atención es mejor que cualquier regalo u ofrenda que sea si no ha habido obediencia. Entonces, ¿qué es importante entender? Como dice precisamente acá esta imagen, yo quiero eso. La más grande, y esto pregunta de examen, la más grande demanda de la Biblia es la obediencia a Dios. Lo más importante que Dios nos va a demandar, que Dios nos va a exigir, que Dios nos va siempre a estar pendiente es obedecer, obedecer, obedecer. ¿Ya? Uno como padre y los que somos padres y uno como hijo, ahí sí todos somos hijos, sabemos que si algo agrada a un padre o a una madre es la obediencia. ¿Me hizo caso? Me hizo caso y y no perdamos de vista que Dios es padre. La expresión de autoridad es la sujeción y para que haya sujeción el ego debe ser excluido, o sea, que nuestros deseos se someten a los deseos de Dios. Miremos lo que dice Juan 7:17. ¿Quién tiene por ahí de pronto el micrófono abierto, que no sea en este caso Dieguito, para que nos lo pueda leer sin interrupción? Creo que Paulita creo que tiene el micrófono abierto y también lo tenía abiertico ahorita. Wendy lo tiene apagado. Paulita también lo tiene apagado. Bueno, vamos con Dieguito. Juan 7:17, por favor. Listo. El que quiera hacer la voluntad de Dios,
conocerás si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Este pasaje lo vamos a volver a estudiar o lo vamos a estudiar a profundidad la próxima semana cuando veamos el tema cómo conocer la voluntad de Dios, como un principio revelacional. Pero miren lo que dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá. Entonces, esto lo tenemos que entender claramente, familia. Muchos queremos saber y queremos conocer la voluntad de Dios, pero ¿para qué la queremos saber y para qué la queremos conocer? ¿Para saberla nada más como una alternativa en nuestras opciones? ¿O para obedecerla aunque lo que Él nos demande no nos agrade? ¿Qué dice el pasaje? El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá. De una u otra manera lo que nos está diciendo es, si tú quieres conocer la voluntad de Dios, el requisito para conocer la voluntad de Dios es que la quieras obedecer. Pero si tú no quieres obedecer la voluntad de Dios, no me pidas que te la dé a conocer. Y muchas personas dicen, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y cuando Dios le dice, haga esto, ay no, yo eso no lo quiero hacer. Entonces, ¿para qué me pregunta qué quiere que yo haga? Por eso, el primer punto que hemos visto es el valor de sometimiento a la autoridad. Claro, ¿por qué? Romanos 13, del 1 al 2, porque toda autoridad viene de Dios. Y segundo, la más grande demanda de la Biblia es la obediencia. ¿Por qué? Porque el obedecer es mejor que los sacrificios y porque obedecer es el requisito para conocer la voluntad de Dios. Pila con esos detalles, porque muchas veces usted se puede preguntar, pero ¿yo por qué tengo que hacer caso? A veces lo que me están exigiendo, a lo que me invita el Señor que yo me someta u obedezca, no es ni nada delictivo, no es nada malo, simplemente no me gusta, simplemente no me nace. Y mucha gente vive la vida cristiana así, es que no me nace. ¿No he escuchado esa expresión? Es que líder, uno tiene que hacer las cosas cuando le nacen. Y si nunca le nacen, entonces no hace lo correcto. Muchas de las demandas de Dios para nuestra vida no nos van a nacer. Muchas de las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos, no las vamos a querer hacer. Yo sé que a todos nos ha sucedido que, por ejemplo, pedir perdón, qué cosa más incómoda. Es más, hay gente que no tiene discusión porque reflexiona de la siguiente manera. Ay, no, qué pereza, para luego andar pidiendo perdón. Porque precisamente no quiere estar en esa circunstancia, ¿ya? Entonces, familia, la expresión de la autoridad es la sujeción. Sujetarme es obedecer. Y para que eso suceda, el ego, mi ego debe ser excluido. Y cuando se excluye mi ego del trono de mi corazón, recordemos la clase o la lección de el compañerismo cristiano. Cuando vimos la lección del compañerismo cristiano, vimos, y ustedes seguramente lo recuerdan, vimos que en esa lección, el ser humano espiritual es un ser humano en el que en el trono de su corazón está sentado Cristo y su ego está relegado a un lado y no en el trono de su corazón. Y cuando en el trono de mi corazón está Cristo, significa que ya no vivo yo, Gálatas 2:20, sino que Cristo vive en mí. Y obedecer es importante que entendamos lo siguiente: yo en mis fuerzas no puedo. Pedir perdón en mis fuerzas no puedo. Amar en mis fuerzas no puedo. Honrar a mis padres en mis fuerzas no puedo. ¿Cómo me pide usted, cómo Dios se le ocurre poner un mandamiento que diga honrar a padre y madre, como que si no supiera cómo ha sido mi papá o cómo fue mi mamá? Si mi papá me abusó, si mi mamá me abandonó, si mi papá le pegaba a mi mamá y si lo único que yo he querido es vengarme de ese señor. Estoy poniendo ejemplos generales, hipotéticos, pero también que le pueden haber sucedido a cualquiera de nosotros. Es que no se trata de obedecer en mis fuerzas, porque en mis fuerzas yo no puedo. Pero cuando mi ego está sentado en el trono de mi corazón, pues para mí va a ser imposible obedecer eso. Pero cuando yo
tomo la decisión de hacerme a un lado y le digo al Señor, siéntate en el trono de mi corazón y gobierna tú y manda tú y sé tú el Señor de mi vida, entonces Él sí puede obedecer. Inclusive, dice la palabra de Dios, quiero buscarlo porque es un pasaje que me estoy acordando en este momento, que el mismo Señor Jesucristo, y lo dice de una manera supremamente especial, dice que por lo que padeció, aprendió la obediencia. Permítanme, aquí yo lo busco porque sí me parece un versículo clave. Hebreos 5:8. Quiero que Claudita, que está por ahí, también lo busque. Hebreos 5:8. Este pasaje no está en la diapositiva. Hebreos 5:8, Claudita, si está por ahí, antes de hablar, abre el micrófono. Sí, ya Muy lo bien. Hebreos 5:8. Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Imagínate, nuestro Señor Jesucristo, aunque era hijo, padeció para aprender a obedecer. Este tema de la autoridad y este tema de la obediencia para muchos de nosotros no es fácil. No les hablo para otros, sino para mí, para todos. Porque es una demanda de la Biblia y las demandas del Señor no son fáciles en las fuerzas de uno. Por eso la vida cristiana es imposible en mi vida. Ustedes hicieron una lección que es la lección número 10, que hace parte de una de las notas, y es Cristo viviendo su vida a través de nosotros. Y Cristo vivir su vida a través de nosotros es que nosotros seamos una extensión de la vida de Dios a través de Jesucristo. Y eso significa obedecer. Obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Entonces, como les ponía el ejemplo ahora, ¿cómo me pide Dios que le haga caso, que honre a mi papá? Si mi papá hizo esto. Claro, en mi carne, en mis fuerzas, con mis sentimientos, con mis recuerdos, con mis heridas, con mi dolor, con mi razonamiento, es imposible, o no lo hace nadie. Por eso yo tengo que entregarle mi vida al Señor, porque precisamente vivir con base en esas circunstancias, cerremos los micrófonos, porfa, vivir con base o con estas consideraciones en mi vida me va a limitar la experiencia de Dios, llevándome ¿a qué? A victoria. Entonces miren lo que significa la victoria con base en el obedecer. Yo con Cristo puedo hacer lo que no podía hacer. Yo con Cristo pude perdonar y reconciliarme con mi papá. Estoy poniendo el ejemplo hipotético de la paternidad con los padres biológicos, físicos que hemos tenido. Con Cristo pude hacer lo que en mis fuerzas intenté, nunca quise, lo odié y no pude. Y era una constante derrota para mi vida. Derrota al punto que simplemente me resigné y tomé la decisión de que de pronto esa relación quedara muerta. Sí, él está ahí, él vive, pero es que es con Cristo con que yo entonces encuentro victoria, porque Él sí puede hacerlo a través de mi vida y me lleva a experimentar las bendiciones de la obediencia. Porque Líder, ¿puedo dar un testimonio? De la obediencia hay una bendición. Claro, por supuesto. A que tenga que ver con el tema, obviamente. Sí, obviamente. Respecto a lo que usted está hablando de reconciliarse con el Padre terrenal, yo en algún momento de mi vida, durante más o menos 30 años, 28 años, duré peleado con mi papá, pero era una pelea interna mía, ¿sí? Porque pues él nunca supo que yo estuve peleado con él. Para él las cosas siempre estuvieron bien. Yo me hablaba con papá y todo, pero tenía un resentimiento con él por muchas cosas que yo viví cuando era niño con mi papá. Entonces, cuando yo entré a la cruzada, lo primero que yo le pedí a Dios fue esto, que yo me pudiera reconciliar con Dios. Y recién entré a la cruzada, pues creo que la mayoría sabe que mis papás viven en España hace mucho tiempo. Ellos vinieron una vez a unas vacaciones de mi papá y yo le pedí a Dios tiempo para estar con mi papá. Yo nunca entendí por qué Dios lo hizo así, pero lo hizo y lo hizo muy bien.
A mí, a los 3 días de que mi papá llegaron de España aquí a Colombia a pasar vacaciones, a mí me cancelaron un contrato donde yo estaba trabajando. Me cancelaron el contrato sin justa causa, sin nada por el estilo. Simplemente me dijeron, no queremos trabajar más con usted y tome su liquidación. Entonces yo aproveché ese tiempo para estar con mi papá, con mi mamá, los acompañé para arriba y para abajo. Me reconcilié con mi papá, le pedí perdón por muchas cosas que ahí me di cuenta yo que el que tenía el rencor era yo, porque él ni siquiera sabía que las cosas estaban mal conmigo. Él pensaba que todo estaba bien. Y mi papá se fue a final de mes y a los 3 días de que mi papá se fue, a mí me llamaron nuevamente a trabajar en otro lado sin yo estar buscando trabajo. Entonces eso es un testimonio que tengo yo realmente de la obediencia a Dios y de que uno sí se puede reconciliar cuando uno tiene a Dios en el corazón. Exactamente, muy bien y muchas gracias, Dieguito, muy al lugar. Entonces, avancemos. Cuando vamos a la Biblia, a Lucas 22:42, vamos a ver, como les decía yo ahora, el ejemplo de nuestro Señor. Quiero, reafirmar algo. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y nosotros a veces en nuestra cotidianidad hablamos de cosas imposibles como cosas magnas en términos, digamos, externas, pero hay cosas imposibles en el alma nuestra, cosas imposibles dentro de nuestra propia vida, relaciones, vencer miedos, vencer temores, complejos, culpas, bueno, muchas cosas se han convertido en gigantes y en circunstancias imposibles. Pues bien, lo que es imposible para nosotros es posible para Dios, pero debemos arrancar entendiendo estos principios revelacionales. Por eso cuando estamos haciendo un curso como estos, debemos seguir entendiendo que estamos madurando como hijos de Dios y creciendo como hijos de Dios y no quedarnos como cristianos que sí asisten, se congregan, pero no encuentran victorias en su vida y de pronto se les convierte la vida cristiana en una rutina, en una religión, lo cual no es, pero se les convierte en una religión de hacer cosas y a veces portándose bien para calmar su conciencia, como la caridad. Hay gente que hace caridad para sentirse bien y ya, y se siente bien porque hizo caridad, ¿cierto? Entonces, vamos aquí a Lucas capítulo 22, verso 42, como dice allí. Lucas 22:42, quiero pedirle el favor aquí a ver quién lo quiere leer, quién levanta la mano, eso ahí tiene una manito. Yo, líder, Ya, ¿quién dijo yo? Léalo pues, quien haya dicho yo, Luz Mari. diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Muy bien, gracias. Entonces, ¿qué es importante? Aquí estamos en el tercer punto de esta materia, de esta lección. Son 5 puntos. Estamos en el tercero, nos faltan otros 2. Este es el ejemplo de nuestro Señor Jesús. El ejemplo en el cual Él se encuentra frente a la decisión más importante de su vida. Yo quiero que esto lo comprendamos de una manera muy, muy tenaz y muy profunda. Aunque estamos en CF1, esto es muy profundo. Yo les compartí a ustedes al comienzo de este curso que Dios es como, por hacer como una analogía, Dios es como un horno caliente, un horno de fuego. Y ese horno es una analogía, es un ejemplo, estoy graficándolo. Y ese horno emite una radiación, emite una radiación calórica. Un trozo de madera no tiene que acercarse ni tiene que tocar la llama para encenderse o para calcinarse. Solo la radiación lo incinera. Solo acercarse ya es tanta la radiación que ya enciende y ya quema ese trozo de madera. Cuando el ser humano, cuando el hombre se desconectó de Dios, el hombre tenía la calidad de vida de Dios. Y recuerden que en Génesis Dios le dijo, el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. Y el hombre comió, pero no murió. ¿Qué es lo que pasó? El hombre era como un celular que estaba conectado a la fuente de vida.
Y la fuente de vida, ¿quién era? Dios. Pero el hombre dijo, yo quiero tomar mi decisión de lo bueno y lo malo, y se desconectó. Eventualmente siguió teniendo una batería, pero esa batería se fue acabando, se fue acabando, se fue acabando, y eventualmente murió. Pero no solamente eso, sino que cambió el hecho de haberse desconectado de la fuente, cambió la condición espiritual del hombre. Ojo con esto, familia. Y al cambiar la condición espiritual del hombre, el hombre que tenía la calidad de vida de Dios y podía estar con él y compartían un huerto. ¿Cómo se llama ese huerto? El huerto del Edén. Ojo con eso, huerto del Edén. La palabra huerto es importante en esto que estamos hablando. En ese huerto, ¿qué es lo que sucedió? Que el hombre, dice la Biblia, que ellos tenían una relación, una comunión normal, continua, permanente. Pero el hombre se desconectó, le dijo a Dios, yo no quiero saber qué es lo bueno y lo malo, yo no quiero que tú seas mi autoridad, yo quiero decidir sobre mi vida. Estamos hablando del principio de autoridad. Y entonces el hombre cambió su condición, renunció a la calidad de vida de Dios y entró una ley que se llama la ley de la entropía. ¿Y qué es la ley de la entropía? La ley de la entropía es la ley de la corrupción. Póngase a pensar, Dios le creó a usted y me creó a mí para morir. Eso es absurdo. Nacer, crecer, reproducirse y morir. ¿Dios nos creó para morir? No, la muerte entró en el momento en el que el hombre se desconectó de Dios. Entró la muerte no hizo parte del plan de Dios de la creación. Ojo con eso. Entonces, el hombre cambió esa condición y siendo Dios el mismo, que era un horno de fuego, para volver a la analogía, que el hombre podía entrar a él y podía salir, al desconectarse, el hombre se convirtió de ser por ejemplo, algo que soporte el oro, que soporte el fuego, el oro, el hombre se convirtió como en madera, entonces ya no se podía acercar. Ya no se podía acercar, porque si se acercaba, por más que quisiera, la naturaleza de Dios, no porque Dios no quisiera, sino porque su naturaleza, su esencia, impedía y repelía el pecado. Dios repele el pecado. Pecado que se configuró allá en el huerto del Edén. Entonces, ¿cuál fue la obra de Cristo? Dice el Señor, 1, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. 2, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y 3, allí en Lucas 2, 22, 42, como lo acabaron de leer, dice, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Dónde se dio eso? En un huerto también. Ajá. ¿Y qué es lo que significaba ese huerto? Ese huerto fue el huerto de Getsemaní. Cuando nosotros vamos a Israel, nos encontramos con el huerto de Getsemaní. Uno puede recorrer el huerto de Getsemaní, uno puede sentarse. El huerto de Getsemaní queda en el Monte de los Olivos y uno desde ahí mira Jerusalén. Es hermosísimo. Y en el huerto de Getsemaní, porque ese lugar todavía existe y uno puede recorrer, de pronto uno no dirá, bueno, el Señor se sentó en este palito, pero pues sí caminó por ahí. Y en ese huerto de Getsemaní es donde a él lo apresan. Y en ese lugar es donde el Señor experimenta y vive esto y le dice, Padre, acabamos de leerlo, 2:42, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál es el ejemplo de Jesús? El ejemplo de Jesús es que Él tomó la decisión de obedecer a Dios, a su Padre, hasta la muerte, por amor de ti y de mí. ¿Y eso qué le significaba? Le significaba cargar todos los pecados del mundo, y ese acto de cargar todos los pecados del mundo iba a significar que lo que él había dicho, el Padre y yo uno somos, yo no vine a hacer sino la voluntad de mi Padre. ¿Ustedes recuerdan una de las palabras de Jesús en la cruz? Una de las palabras de Jesús en la cruz fue Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y eso no fue para interpretarlo de una manera figurativa, de una manera romántica, no, familia, eso fue literal.
Porque Dios sigue repeliendo el pecado, porque Dios sigue amando al pecador, pero odiando el pecado. Entiéndanme el odio en términos de ira santa, en términos de condición, de identidad de Dios. Y cuando Jesús en la cruz del Calvario dice, ¿por qué me has abandonado? Lo que está experimentando es que Dios le hizo así. ¿Cómo? Ya mis ojos no están contigo, porque no puedo con el pecado. Por eso el tema del pecado es tan delicado. Por eso el tema del pecado, ustedes hicieron una lectura, yo les mandé una lectura de qué significa el pecado, qué es pecar, es vivir una vida alejada y distante de los propósitos de Dios. Y tiene que ver con la autoridad. ¿Qué fue lo que hizo Dios? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Obedeció por amor a su Padre. Claro, Él dice, ¿por qué me has abandonado? Y si nosotros vamos y seguimos profundizando en la palabra de Dios, este aspecto de la teoría de la salvación se llama soterología. La soterología es la teología de la salvación, es la rama de la teología que estudia los conceptos relacionados con la salvación. Se llama soterología. Y nosotros vimos en la primera lección que nadie puede poner otro fundamento que el que ya ha sido puesto, el cual es Jesucristo. La salvación no se pierde. Cuando hemos aceptado a Cristo de verdad, la salvación no se pierde porque no depende de mí, porque no depende de las cosas que yo haga buenas o malas. La salvación no se pierde porque es la obra de Jesucristo que fue completa y yo la acepto. Eso es tener fe. Cuando yo acepto a Jesucristo en mi corazón, acepto que Él hizo algo que nadie más, sino solo Jesús podía hacer. Y la Biblia precisamente por eso dice, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Y lo que nos dice la Biblia en Hebreos capítulo 12, Hebreos, no Hechos, Hebreos capítulo 12, dice de la siguiente manera, espero que lo estén de pronto por ahí apuntando, permítame, yo se los leo rápido, dice el verso 2, miren el verso 1, esto es un pasaje breve para entender este punto. Verso 1, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, nos habla el autor de Hebreos, dice, despojémonos de todo peso y despojémonos del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Verso 2, clave, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por el gozo puesto delante de él. ¿Qué significa? Que Jesús se complació en obedecer al Padre, aunque eso le significara separarse del Padre. Pero ¿cuál era su gozo? El gozo de Jesús, del cual dice allí, en este libro de Hebreos, ¿sabe cuál era el gozo de Jesús por lo cual se sometió a esto? El gozo era que tú y yo fuésemos salvos porque ese era el deseo del Padre. Mire qué hermoso. Qué maravilloso el ejemplo de Jesús. Por eso cuando dice el Señor, pasa de mí esta copa, es porque Él humanamente no es que le tenga miedo a la cruz. Lo que no quiere Jesús es separarse del Padre. Y esa misma relación del Padre que Jesús tuvo es la que Él quiere que tengamos nosotros con Él. ¿Y cómo lo hace efectivo? A través del Espíritu Santo. Por eso, qué importante, vuelve y toma relevancia el coger nuestro ego y hacerlo a un ladito para que Jesucristo se siente en el trono. Porque Jesucristo lo merece, sentarse en el trono de nuestro corazón. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, en el ejemplo de Jesús, era la salvación nuestra a través de Jesucristo. ¿Quién era Jesucristo? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta parte del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo la vamos a ver a mayor profundidad en el segundo módulo. En el segundo módulo vamos a ver a mayor profundidad o inclusive empezando el CF2. Cuando estemos empezando el CF2 vamos a ver a mayor profundidad esta parte que les acabo de mencionar del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, familia, yo le quiero pedir aquí a Rafita que nos ayude con una... Sí, ya tenemos la tercera reunión.
Bueno, perfecto. Vamos en 3 puntos, son 5. Entonces, familia, ¿qué es lo que significa conocer la voluntad de Dios? Conocer la voluntad de Dios significa estar sujeto a su autoridad. Si yo quiero conocer la voluntad de Dios, debo estar sujeto a su autoridad. En Juan capítulo 18, verso 11, dice así, Juan 18, 11. Yo les dije que íbamos a leer más Biblia a partir de esta nueva lección. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Esa era la copa. No había otro camino, no había otra forma. Cuando estudiamos el tema de la cruz y de la crucifixión, dice la Biblia, porque así se entendía, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y Jesucristo se hizo maldición por nosotros. Y esa es digamos, el entendimiento del grande amor que Dios nos tiene. Y a veces, miren, hasta lo que se puede desprender. A veces andamos mendigando amor y mendigando cariño cuando el que nos ha amado como nadie lo va a hacer, ya lo hizo. Y lo hizo hasta la muerte. Nadie es capaz de hacer eso. Entonces, debemos que entender que lo primero es la autoridad de Dios, y cuando yo comprendo que la autoridad de Dios está primero, yo debo entonces sencillamente obedecerle. El ejemplo de Jesús es maravilloso para poderlo comprender. ¿Listo? Siguiente punto. Este cuarto punto es la autoridad en el cuerpo de Cristo. Es decir, es importante que nosotros entendamos que, y lo vamos a ver de una manera más profunda en otra lección que se llama, de esta misma unidad, que se llama principio de la vida en cuerpo. Pero aquí, como para entender la autoridad en el cuerpo de Cristo, debemos entender lo siguiente. 1. La autoridad en el cuerpo de Cristo según el sometimiento a otros. Y allí en el libro de Efesios, capítulo 4, verso del 1 al 16, solamente hay que leerlo. Aquí no hay que hacer esto, solamente leer el ejercicio anterior es uno y este es otro. Efesios 4, del 1 al 16. Ahí vamos a entender que la palabra de Dios, o Dios a través de Pablo, enseña que en el cuerpo de Cristo es necesario y es preciso el ejercicio de la autoridad. ¿Ya? Y por eso se establecen jerarquías. No jerarquías en términos, ojo, las jerarquías no son en términos de espiritualidad o en términos de clasificación de tipo de hijos de Dios. Ojo, porque es que a veces hemos entendido que el líder o el que está más arriba es más hijo de Dios que yo, o que el líder, el que está más arriba, a ese Dios le escucha porque está más arriba, entre comillas, y yo estoy más lejos, y eso no es cierto. Es por un ejercicio de orden, de administración. Debe haber una autoridad. Yo soy el líder del distrito, pero Dios no me oye más a mí que a cualquiera de ustedes. No, porque yo soy tan hijo de Dios como ustedes. ¿Me hago entender? Entonces, esto es importante también ir desmitificando, porque usted y yo hemos escuchado, ay, ore porque es que a usted Dios lo oye más. No, pues que si usted es hijo de Dios, Dios también te oye a ti. Y Dios ¿a quién oye más? Al íntegro de corazón, no al líder. Miren lo que dice este pasaje. Pónganle cuidado. Miren lo que dice. Denme en 30 segundos menos. 15. No, espere, pues. Mire lo que dice el Salmo, o escuchen lo que dice el Salmo 25:14. La comunión íntima de Dios es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima es con los que le temen. No dice la comunión íntima es con los sacerdotes, no dice la comunión íntima de Dios es con los profetas, no dice la comunión íntima de Jehová es con los pastores o con los líderes, no dice eso, dice con los que le temen, con los que tienen temor de Dios. ¿Y qué es el temor de Dios? El temor de Dios es aborrecer el mal. Proverbios 8:13. Entonces, si usted es una persona que tiene temor de Dios, contigo
Dios quiere tener comunión. Y a ti te hará y te llevará a conocer sus verdades, su pacto, sus propósitos. Entonces, esto lo quiero tener claro porque esto también se trata de desmitificar. Porque a veces vemos, por ejemplo, a los líderes de una iglesia o de una congregación como personas extraterrestres. Y no estoy aquí justificándome ni sacando la sombrilla porque, ay, el día de mañana yo voy a pecar. No, 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 no. Quiero que me entiendan. Y es entender que yo tengo que tener mis ojos puestos en Dios. Porque el hombre falla, y no lo digo por mí. Pero sí hemos experimentado, y usted y yo lo sabemos muy bien, que el hombre ha fallado y que el liderazgo aún aquí cerca del distrito de Santa Ana, en general, y cualquier iglesia, ha fallado. ¿Por qué? Porque hay una condición humana. ¿Qué debemos hacer siempre? Estar pegaditos de Dios, pegaditos de Dios, pegaditos. No creernos. Recuerde lo que dice la Biblia. Antes de la caída vino la altivez. Antes de la caída vino la soberbia. Y el que cree, por eso el Señor dice, el que cree estar bien, mire que no caiga. Entonces, cuando hablamos de autoridad, y aquí en Efesios 4, el 1 al 16, habla de la necesidad de que hayan autoridades en la iglesia a la cual debemos someternos a obedecer. ¿Para qué? Para avanzar, para creer, para cumplir el propósito de Dios, por orden, por administración. El Señor Jesucristo mismo dijo, nadie puede servir a dos señores porque obedecerá a uno y despreciará al otro. Se necesita autoridad. Y la iglesia de Cristo necesita autoridad. Y por eso aquí en esta familia tenemos líderes, tenemos el líder ministerial, el líder del distrito, el líder divisional, el líder territorial, el líder nacional, el líder mundial. Sí. ¿Cómo hacen ellos? Eso, el entendimiento de la autoridad es con aquel que allí lo puso. Y yo debo, entonces, como lo vimos en el punto anterior, yo debo obedecer solamente lo que esté alineado con la voluntad y con los principios de Dios. Lo que esté en contra de lo que Dios me demanda, yo no lo puedo hacer. No importa quién me lo demande. Aunque aún me lo demande en el nombre de Dios. Esto a nosotros nos va a blindar mucho. Va a blindar nuestro corazón, va a cuidar nuestro corazón. Porque a veces las personas llegan a la búsqueda de Dios, pero con necesidades en su corazón. Necesidades afectivas. Entonces terminan obedeciendo al líder, lo digo con mucho cariño y respeto, y usted y yo aquí en el distrito llevo 3 meses, voy a cumplir recién el martes, acá en el distrito, de los 3 meses, 2 semanas, solamente pudimos tener reuniones y ahí para allá en cuarentena, así que imagínense. Pero familia, muchas personas llegan a la búsqueda de Dios o al terminar encontrándose con Dios porque tenían una necesidad emocional. Y tenían de pronto necesidad de aprobación, necesidad de afecto, necesidad de cariño. Y entonces el líder dijo y le corren al líder. Y entonces termina siendo su fe basada en lo que el líder diga. Y a veces, ¿qué tal que lo que el líder demanda o pida o diga no esté de acuerdo con las cosas de Dios? Por eso tenemos que estudiar. Por eso en esta familia hacemos estos cursos, para que nos hablen así. Porque si no nos hablan así, si no nos hablan clarito, entonces terminamos siendo unos borregos. Que simplemente fruto de nuestras necesidades afectivas, si el líder o el pastor nos dice, oiga, mijo, yo lo quiero mucho, entonces ya nos sentimos realizados, el líder me quiere, el pastor me quiere, Dios mío, qué chévere, pero no experimentó el de Dios. Y trasladaron al pastor o trasladaron al líder y hasta ahí le llegó la fe, hasta ahí le llegó la vida, hasta ahí le llegó su comunión con Dios, que nunca tuvo. Porque ese pastor o ese líder no le enseñó a tener comunión con el Señor. Pero no significa eso que no necesitemos, yo creo que me están entendiendo, sé que me están entendiendo, no significa eso que no haya autoridad a la cual debamos someternos dentro del cuerpo de Cristo. Y precisamente Hebreos 13:17 no lo dice. Y yo, entonces ahí, ¿quién lo lee, por favor, para que nos quede claro? A ver si me ayuda Iván. Ivancho, ¿estás por ahí? Ivancho. Sí. Espérame que lo estoy aquí buscando. Dale, sí, yo sé que te cogí ahí. Espérame. Dale. Hebreos 13:17. ¿13:17? Sí. Listo.
Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Miren bien lo que dice la Biblia, que es lo que acabamos de expresar. Obedeced a vuestros pastores. Y no está hablando aquí de, porque el pasaje que ustedes van a estudiar pues, habla de otro aspecto de la autoridad, pero habla aquí estrictamente de la autoridad dentro del cuerpo de Cristo, de la autoridad dentro de la iglesia. Dice, obedezca a su pastor. ¿Por qué? El mismo pasaje lo contesta, porque ellos velan por vosotros. ¿Y cómo velan? Y miren esta palabra tan importante, como entendiendo que tienen que dar cuenta. ¿A quién le dan cuenta los pastores? A Dios, al príncipe de los pastores, al dueño de la grey. Por eso Pedro dice, apacentar la grey de Dios. La grey es de Dios. La iglesia es de Dios. Y Dios puso pastores para administrarla, para cuidarla. El temor nuestro como líderes, como pastores, debe ser que Dios es el que a mí me va a pedir cuentas de mi ejercicio pastoral. Pero al discípulo y al Hijo de Dios, Dios le ordena. Aquí en Hebreos 13 dice, sométase, obedezca, haga caso. Porque ese pastor, Dios se lo puso para que le cuide, para que le ame, para que le enseñe, para que lo corrija, para que le muestre el camino correcto, para que le ayude en oración a sacar su vida adelante, sus asuntos. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, como dice allí, esa frase al final, aquí en esta parte, mírenla aquí, en esta partecita dice, solo Dios recibe obediencia y sumisión absoluta, las autoridades delegadas, ¿por quién? Delegadas por Dios, reciben obediencia relativa. Sigamos. Para terminar, la obediencia se aprende, puesto que es una manifestación externa ¿de qué? Del principio que asumí en mi corazón, del principio que entiendo en mi corazón. ¿Y cómo se obtiene? Pues aquí hay una serie de cosas. Si a ti te cuesta obedecer, si siempre que llegas a un lugar te va bien o te va mal dependiendo de la autoridad que tengas, si te cuesta relacionarte con tu autoridad, si tener un jefe es lo peor que te puede pasar, y no entiendes que siempre vamos a estar bajo autoridad, porque como dijimos al comienzo de esta lección, sin autoridad, la autoridad es la que hace que las leyes se cumplan. El mundo está sujeto bajo unas leyes de la física, de la química, y el que hace que esas leyes se cumplan es Dios, que es fuente de toda autoridad. Si Dios no determinara, es por eso Dios, miren tan interesante, por eso Dios, que es la fuente de toda autoridad, pudo, y solo Él pudo suspender la ley de la gravedad. Cuando Jesucristo camina sobre las aguas e invita a Pedro que también lo haga, solo lo pudo hacer Él. ¿Por qué? Porque Él es fuente de autoridad. Nadie más lo puede hacer, porque hay una ley que lo impide. Y solo la autoridad que está por encima y de quien emana esa ley es el que puede disponer, suspenderla. Por eso un milagro es algo sobrenatural y solo puede venir de Dios, porque Él es fuente de toda autoridad y puede suspender las leyes de la naturaleza. ¿Para qué? Para operar Él soberanamente. Entonces, familia, este es un principio que nos lleva, punto número 5, a cómo desarrollar obediencia. Entonces dice, teniendo una mente renovada. Romanos 12:2. Desarrollando fe, pidiéndole al Señor que nos permita experimentar y crecer en la fe. Hebreos 11:8. Se requiere de valor y esfuerzo. Claro, como nos lo dice Josué 1:8, o como Dios se lo dijo a Josué. Se requiere de sabiduría. Y la sabiduría es la que viene de Dios, Proverbios 9:10. Recuerde que usted puede ser inteligente, es natural. Recuerden que usted puede tener conocimiento, eso usted lo puede adquirir. Recuerde que usted puede ser hábil, usted las puede desarrollar habilidades. Pero
ni ser inteligente, ni tener conocimiento, ni ser hábil, le enseña a vivir adecuadamente. Para saber vivir se requiere sabiduría y esa es la que viene de Dios. Y también se requiere para desarrollar obediencia, negación. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la aplicación? El principio de autoridad solo se aprende por la revelación del Espíritu Santo. Es algo que se revela, lo podemos interiorizar en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Y Jesús es el emblema de la obediencia. Estar lleno de Cristo es estar lleno de obediencia. Por lo tanto, a menos que Jesús controle y señoree, como dijimos ahora, en nuestra vida seremos realmente obedientes, porque hay otra cosa, ¿no? Se llama la obediencia dialogada. ¿Qué es la obediencia dialogada? Es como ahorita que Wendy pone de ejemplo a sus hijos. El tema de los hijos es tremendo porque uno le puede dar una instrucción a los hijos y puede terminar uno negociando con ellos. Yo te hago caso, sí, y qué tal si de pronto, y entonces termina uno negociando que obedece si le gusta, no obedece si no le gusta, independientemente que sea bueno o malo lo que se está demandando. No, la obediencia real es aquella que no tiene esas consideraciones colaterales. Hola, Y líder. recordemos, sí, ya Perdón. terminamos, ya vamos a orar. Dale. Y recordemos que Jesús relaciona el principio de autoridad con la vida de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, familia, espero que, no sé, yo creo que hemos hablado extensamente y asumo, creo y espero que haya sido muy claro para todos lo que hemos estudiado y repasado. Igual vamos a tener la grabación o vamos a tener la clase grabada para que en todo caso nos queden nuestros archivos y cualquier rato puedas repasarlo o puedas de pronto aclarar alguna cosa que no nos haya quedado clara. Y repito, cualquier pregunta de pronto que no la quisiste hacer aquí en esta, de una manera abierta y quieras preguntarle de una manera puntual o resolver algún tema, recuerden que cualquier inquietud, cualquier pregunta, pues hemos estado prestos a resolverla, hemos puesto a leer, en algún momento se preguntó acerca del pecado, mandamos una lectura, quedó claro el tema y así muchas otras cosas. Les voy a enviar, una vez terminando esta lección, les voy a mandar por el WhatsApp la guía para desarrollar con base en lo que hemos estudiado hoy, porque estas 4 lecciones sí requieren de que hagamos las guías. ¿Listo? Vale. Familia, no siendo más, vamos a orar y vamos a terminar, por terminar la clase, vea casi las 9 de la noche. Pero espero que haya sido de mucha enseñanza para todos o aún para refrescar conocimientos o refrescar conceptos que de pronto siempre es bueno volver a repasar. ¿Estamos de acuerdo? Bien, prendamos las cámaras para verles, no importa que estemos en pijamados, yo me puedo también aquí poner mi gorrito, está dando frío. Ahí está Dieguito, Moni, Ivancho, Luz Mari, Rafita, Paolita, Beticita, Luz Marina, Wendy y Vilma. Ellas no se dejan ver, pero bueno, no importa. Vamos a orar, familia, vamos a orar. Vamos a entregarle precisamente al Señor este tiempo. Amado Dios, queremos precisamente darte muchas gracias por la oportunidad y privilegio que nos estás dando de aprender, oportunidad y privilegio que nos estás dando de conocerte más y de entender, Señor, que nuestras vidas tienen que despertarse a la revelación de tus principios. Como hemos visto hoy, del principio de autoridad que muchas veces nos cuesta, que muchas veces nos es difícil porque nos incomoda, porque nos desagrada, porque quien lo exige o lo demanda, como de pronto lo vimos ahora, no se lo ha ganado, si es el caso. Pero tenemos, Señor, que despertar a este principio maravilloso de entender, primero, que toda autoridad viene de ti y también que tú eres, bendito Dios, aquella fuente de autoridad, pero también a quien debemos obedecer irrestrictamente. Y danos también el discernimiento. Dile, Señor, dame discernimiento para obedecer a mis autoridades y sujetarme a ellas, pero siempre
y cuando todo lo que demanden esté sujeto a ti y nunca me lleve al pecado. Te alabo y te bendigo y te damos muchas gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, familia. Dios los bendiga. Feliz noche.